Bienvenido al curso de electrónica básica desarrollado por radioelectronica.es. Capítulo 4. Descarga eléctrica y diferencia de potencial. En el vídeo anterior dejamos en el aire varias preguntas. Una de ellas está relacionada con un instrumento llamado electroscopio. El electroscopio puede indicarnos la existencia de cargas eléctricas en un cuerpo, sean estas cargas positivas o negativas. Si has visto el vídeo anterior, no tendrás dificultades para entender su funcionamiento, el cual te vamos a explicar a continuación de forma resumida. No has de perder de vista la noción fundamental de que solo se desplazan los electrones. Recuerda que los protones permanecen inmóviles en el núcleo de sus átomos. Además, con respecto al electroscopio, ten en cuenta que tanto el colector como las láminas y el conductor que une a ambos, en principio no tienen carga alguna, o sea, que su estado eléctrico es neutro. Cuando le aproximamos a este dispositivo un cuerpo cargado negativamente, los electrones del colector son repelidos y se desplazan hacia las láminas móviles, concentrándose en ellas. Al tener un exceso de electrones, ambas láminas se repelen mutuamente y se separan la una de la otra. Recuerda que cargas del mismo signo se repelen. En caso de que usemos un cuerpo cargado positivamente para realizar este experimento, serán los electrones de las propias láminas los que se verán atraídos hacia el colector, lo que provoca que los átomos a los que han abandonado queden con carga positiva. Esto da como resultado que ambas láminas también se rechacen mutuamente y se separen entre ellas. Tienes una explicación detallada del funcionamiento de este instrumento e instrucciones para construirlo de manera muy sencilla en el link que te dejamos en la descripción. Sigamos adelante. Hasta ahora hemos visto cómo se mueven los electrones dentro de un cuerpo. Sabemos que los electrones de valencia pueden separarse de sus respectivos átomos y convertirse en electrones libres que no dependen ya del átomo al que antes estaban ligados. Estos electrones libres pueden desplazarse entre los átomos que forman la materia a la que pertenecen. Pero, ¿de qué manera pueden viajar los electrones libres desde el cuerpo en el que se han generado a otro cuerpo distinto? Básicamente, existen tres maneras de conseguirlo, pero antes de hablar de ellas hay que aclarar una cosa. Para que un cuerpo eléctricamente cargado con electrones los transfiera totalmente a otro cuerpo, este segundo cuerpo deberá tener una carga positiva de valor similar al primero, o sea, una carencia o falta de electrones de la misma magnitud. Cuando esto ocurre, las cargas de ambos cuerpos se neutralizan y se dice de ellos que se han descargado. Como ya hemos indicado, la descarga de un cuerpo puede suceder de tres maneras distintas. 1. Por contacto. Cuando ambos cuerpos se tocan, los electrones del que tiene carga negativa pasan al cuerpo con carga positiva mediante la superficie de contacto. 2. A través de un hilo metálico. Ocurre lo mismo que antes, pero en esta ocasión los electrones pasan de un cuerpo a otro a través de un hilo conductor. 3. Si la carga que almacenan los cuerpos es muy alta, o sea, si el negativo tiene una elevada cantidad de electrones libres y el positivo una gran carencia de ellos, la atracción entre cargas de distintos signos llega a ser tan fuerte que la descarga puede suceder mediante una chispa. Esto significa que los electrones saltarán de un cuerpo a otro, valga la expresión, aunque no exista contacto alguno entre dichos cuerpos. En este último caso, se dice que la descarga se efectúa por arco, y este tipo de descarga puede realizarse a través del aire e incluso a través del vacío.
A este respecto, insisto en que tenemos que tener siempre claro en nuestra mente que las únicas partículas atómicas que se mueven son los electrones. Dando esto por sentado, ahora estamos preparados para entender el principio de funcionamiento de las válvulas termoiónicas, conocidas también como lámparas de radio. Aunque prácticamente no se utilizan en la actualidad, salvo en determinadas aplicaciones especiales, nos vendrá bien conocer de pasada cómo funcionan estos componentes electrónicos. Como ya debes saber, los metales tienen una determinada cantidad de electrones libres vagando de forma anárquica a lo largo y ancho de sus dimensiones físicas. Chocan a cada instante con los átomos del metal y cambian de dirección constantemente sin tener un rumbo fijo. En un trozo de metal, por cada electrón libre con carga negativa, debe existir un ión con carga positiva, o sea, el átomo del que este electrón libre ha escapado. Por esta razón, este trozo de metal en su conjunto tiene carga eléctrica neutra, ya que dentro de él existen el mismo número de cargas negativas debidas a los electrones libres que cargas positivas debidas a los iones a los que le falta un electrón. A temperatura ambiente, a pesar de lo anárquico de sus movimientos, los electrones libres se mantienen dentro de la estructura atómica sin poder salir al exterior del metal. En cuanto un electrón intenta alejarse de los límites de la sustancia a la que pertenece, se desvía de su trayectoria y vuelve dentro del metal atraído por los iones positivos de la periferia del cuerpo. A temperatura ambiente, estos electrones libres no tienen la energía suficiente para abandonar la materia donde se han generado. Pero si calentamos el metal, provocaremos una aceleración de su movimiento. La velocidad de estos electrones aumenta a medida que aumenta la temperatura del metal, de manera que su desplazamiento llega a alcanzar tal violencia que aquellos electrones que ya tendían a escapar de la superficie metálica adquieren la energía suficiente para superar la atracción de los iones periféricos y abandonan definitivamente la estructura metálica. Esto tiene una consecuencia. Cada electrón que escapa del metal deja en este un ión con carga positiva. Cuando esto ocurre a gran escala, los electrones fugitivos dejan el metal cargado de iones positivos. Cuanto más elevada es la temperatura, más iones positivos se crean en el metal. Este es el llamado efecto termoiónico, implementado en las antiguas válvulas o lámparas de radio. Veamos el funcionamiento básico de un diodo termoiónico. Cogemos un trozo de metal, al que llamamos cátodo, y le ponemos justo enfrente una placa también de metal, a la que llamamos ánodo. Le incorporamos sendos terminales de conexión a ambos electrodos. Encerramos los metales en una ampolla de cristal a la que le hacemos el vacío. De esta manera no quedará dentro nada que pueda estorbar a la corriente que tendrá que circular entre ambos electrodos. Ahora, y mediante un filamento metálico especial parecido al de las bombillas de iluminación incandescente, previamente colocado dentro de la ampolla, calentamos el cátodo y elevamos su temperatura hasta un nivel en el que aparezca de manera notable el efecto termoiónico del que hemos hablado antes. Si en este momento conectamos una batería o una pila entre los electrodos de nuestro diodo con el positivo al ánodo y el negativo al cátodo, observaremos que los electrones libres desprendidos por este último son atraídos por el primero y se establece una corriente de electrones por el interior del diodo y a través de todo el circuito. Sin embargo, si conectamos la pila al revés, o sea, el positivo al cátodo y el negativo al ánodo, la circulación de electrones será completamente nula, ya que el ánodo no desprende electrones al no haber sido calentado ni diseñado para ello.
Muy resumidamente y sin pararnos en los detalles, así es como funciona un diodo termoiónico o diodo de vacío, dispositivo que conduce la electricidad solo en un sentido, desde el cátodo hacia el ánodo. Ahora continuamos para conocer otro concepto importante. Siguiendo el hilo de lo que hemos expuesto hasta ahora, el término descarga sugiere la idea de un cuerpo que, por la acción y el efecto de la propia descarga, transfiere su propia carga a otro cuerpo distinto. Antes hemos dicho que para que un cuerpo vacíe su carga negativa totalmente en otro cuerpo, este último deberá tener una carga positiva de valor similar a la negativa que tiene el primero. Pero, ¿qué ocurriría si el segundo cuerpo no tiene carga alguna? O sea, si es eléctricamente neutro. ¿Se descargará el cuerpo negativo totalmente también, al igual que ocurrió en el ejemplo anterior? Pensar así sería un error. El cuerpo fuertemente cargado negativamente nunca se descargará completamente en el cuerpo con carga nula. En realidad, lo que iba a suceder en este caso es una nivelación de cargas, o sea, que el cuerpo cargado le cederá parte de su carga al cuerpo neutro hasta que las cargas de ambos cuerpos se igualen. Cuando se ha conseguido esta igualación de cargas entre uno y otro cuerpo, la descarga se detiene. Es decir, la descarga se mantendrá hasta que la carga eléctrica en ambos cuerpos sea exactamente la misma. La definición de descarga eléctrica podría ser algo como lo siguiente: es el efecto por el que se nivelan los potenciales eléctricos de dos cuerpos con diferente carga. Observa que aquí se incluye una expresión que nos interesa mucho conocer. Se trata del concepto de potencial eléctrico. A este respecto, podemos afirmar que entre un cuerpo con carga negativa y otro eléctricamente neutro, o sea, sin carga alguna, se produce una descarga porque entre ellos existe una diferencia de potencial eléctrico. Si no existiera esta diferencia de potencial, sería imposible que se produjera la descarga eléctrica. La expresión diferencia de potencial casi siempre aparece de forma abreviada como D.P. E insisto, es absolutamente necesario que dicha diferencia de potencial esté presente para que exista una descarga eléctrica. Para entender esto de la manera más fácil posible, vamos a ver cómo ocurre este mismo fenómeno en un símil hidráulico muy usado para representar este caso concreto. Imagina que tenemos un depósito al que vamos a añadirle agua hasta casi llenarlo completamente. Si haces el favor de recordar, en un capítulo anterior de este curso hablamos de que el agua almacenada en un embalse tiene cierta energía potencial, ya que cuando se libera será capaz de realizar un trabajo. Esta energía potencial será mayor cuanto mayor sea la altura del agua con respecto al nivel del suelo, el cual representa una carga neutra. El agua de nuestro depósito, aunque en menor escala que un embalse, también tiene cierta energía potencial. Ahora pongamos al lado otro depósito similar, pero en esta ocasión lo vamos a dejar vacío. Como este segundo depósito no tiene agua y su base está a la misma altura que el nivel del suelo, la realidad es que representa perfectamente al cuerpo neutro, sin carga alguna. Ahora vamos a conectarlos mediante una tubería y además vamos a colocarle una llave de paso. Teniendo en cuenta el desnivel de agua existente entre ambos depósitos, podríamos decir que entre ellos existe una diferencia de potencial. Quiero que entiendas que estos dos depósitos representan a los cuerpos que hemos visto antes, uno con carga eléctrica negativa y el otro neutro, sin carga alguna, y la tubería representa el conductor que los mantiene conectados.
Observa cómo la diferencia de niveles entre ambos depósitos representa la diferencia de potencial en el circuito eléctrico. Cuando abrimos la llave de paso, el agua contenida en el primer depósito se desplaza hacia el segundo, generándose una corriente del líquido elemento desde el depósito lleno al que está vacío. Sin embargo, cuando el agua de ambos depósitos llega a tener el mismo nivel, la corriente cesará y ambos depósitos acabarán teniendo el mismo nivel de agua. En el circuito eléctrico, esto significa que los potenciales de ambos cuerpos se habrán igualado y por tanto la descarga habrá cesado. Ambos cuerpos acaban con la misma carga, lo que significa que entre ellos ya no existe ninguna diferencia de potencial y por lo tanto tampoco es posible que la descarga continúe. También podemos visualizar un símil hidráulico del efecto de descarga total de un cuerpo negativo a otro positivo. Esto lo veremos claramente cuando al segundo depósito le asignamos una posición inferior al nivel neutro que representa el suelo. Es decir, desde el suelo para arriba tendríamos valores negativos, mientras que desde el suelo para abajo representaríamos los valores positivos. Ahora, este segundo depósito tendría una carencia de agua que es exactamente igual a la cantidad que le sobra al primero, siempre teniendo en cuenta que el nivel neutro es el del suelo. En este caso, toda el agua contenida en el primer depósito pasará al segundo, quedando al final del proceso ambos depósitos sin energía potencial alguna, insisto, siempre con respecto al nivel del suelo. Esto sería la representación de la descarga total de un cuerpo negativo a otro con una carga positiva similar a la del primero. De una u otra manera, lo que ocurre con los depósitos de agua es lo mismo que ocurre con dos cuerpos entre los que existe una diferencia de potencial eléctrico. Lógicamente, esto es cierto salvando la diferencia de que en el caso de los depósitos, lo que provoca la corriente de agua es la disparidad entre las alturas de sus niveles, y en el caso de los cuerpos cargados eléctricamente, lo que genera la corriente de electrones es la diferencia de potencial eléctrico. Espero que te haya gustado este cuarto capítulo del curso. Pronto publicaremos el siguiente. Suscríbete para no perderte ninguno. Hasta pronto, amigos.